Hola chicos, esta semana tenemos un vídeo un poco distinto, no va a ser un vídeo como los habituales del canal, sino que he preparado esta presentación sobre la inflación que puede o no puede venir para discutirlo un poco y a ver si puedo pues enseñaros más o menos dónde estamos y las causas de dónde hemos llegado. Y discutir, pues eso, si es verdad que viene, si no es verdad, si es para preocuparse o no. Claro, nosotros hemos abandonado la crisis del coronavirus. Bueno, nosotros en España no, pero en Estados Unidos, como van 20 pasos por delante, sí. Nosotros vamos 20 pasos por detrás, mejor dicho. Pero, ¿a qué precio? Es la cuestión. Porque con el CPI, el Consumer Price Index, el índice de precios al consumo, que normalmente se usa en este país para ver cómo avanza la inflación, ha llegado al 4,2%. Esto creo que son datos de marzo, puede ser, y son los niveles más altos desde 2008. Nosotros veníamos de una década de muy poquita inflación, en Estados Unidos en torno al 2%, en Europa en torno al 1%, y ahora nos encontramos con esto, con que la inflación de repente parece que se duplica. Entonces esto ha hecho que las alarmas se disparen y que la gente pues empiece a preocuparse, con razón. Se ha buscado el culpable y el culpable, como podéis ver aquí en los memes, es Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. Aquí le veis en este billete que replica el billete de 100 trillones americanos de dólares de Zimbabue. Le veis ahí con la habitación en llamas, todo está bien, y le veis con la maquinita de imprimir dinero. Pero ya digo, vamos a ver más en detalle lo que es la inflación. Y claro, la inflación tiene dos definiciones. La clásica, la original, es que es el aumento de la masa monetaria. Es decir, inflación es que hay más dinero en circulación. Pero normalmente, ahora, en la economía moderna y en los manuales de economía y en los libros de texto, lo que vemos es que la inflación se define como el aumento generalizado de los precios. Y esto es así desde hace varios años. Entonces, las dos definiciones están todavía vigentes. La segunda es la más generalizada, pero no hay que perder tampoco de vista la primera. Y decía Milton Friedman que la inflación es en todo momento y en todo lugar un fenómeno monetario. Esto no es así. Bueno, no es así, depende. Si cogemos la primera definición, que el aumento de la masa monetaria es la inflación, pues es una perogrullada que la inflación es siempre un fenómeno monetario, claro está. Pero es una tautología y no nos dice nada interesante. Pero el aumento generalizado de los precios, incluso aunque sea generalizado, no tiene por qué ser siempre un fenómeno estrictamente monetario. Es más que un fenómeno monetario. Por ejemplo, aquí en este gráfico, la línea azul, que está reflejada en el eje derecho, muestra las reservas de oro de Estados Unidos. Y veis como desde 1878 no paran de crecer. No paran de crecer hasta que en 1913 se crea la Fed. Vamos a tenerlo hasta ahí. Y luego vamos a este otro gráfico, que es mucho más antiguo porque mide desde 1774, es decir, desde antes incluso de la independencia del país, y vemos que la inflación media anual es del menos 0,2%, es decir, hay inflación o hay mucha estabilidad de precios, aunque las reservas de oro, ya veis aquí, que se llegan a multiplicar, pues no sé por qué factor, pero por un factor de bastante, vamos, y en apenas 3 décadas. Pero claro, hay otros factores, por ejemplo, la productividad que tengan los habitantes del país, las preferencias de la demanda, que no se puedan capturar en la cesta de bienes de consumo con la que se mide la inflación, la estacionalidad, por ejemplo, los hoteles evidentemente son más caros cuando la gente está de vacaciones o cuando hace mejor tiempo. Y estos no son fenómenos monetarios y sí que causan inflación, más o menos generalizada, pero inflación al fin y al cabo. Entonces, claro, Milton Friedman, bajo mi punto de vista, se equivocaba, porque la inflación no tiene por qué ser un fenómeno monetario como ahora vamos a seguir viendo. Ahora bien, la hiperinflación siempre lo es, porque la hiperinflación es el rechazo estructural generalizado de una moneda, de un pasivo de un banco central, o de un gobierno sin banco central. Si hay hiperinflación, lo que significa es que la gente está cada vez más dispuesta a deshacerse de moneda fiat, de dinero fiat, a cambio de bienes reales o otros activos financieros
que no sean esa moneda fiat. Entonces, si hay ese rechazo, ese repudio generalizado, desde luego que es porque la gente está huyendo de un tipo de dinero en particular, y eso sí que es siempre un fenómeno monetario. Pero entonces podríamos pensar en cuál es la razón de este repunte de la inflación que estamos viendo. Pues he clasificado algunos factores de demanda que vamos a ver ahora y luego factores de oferta. Entre los factores de demanda, sobre todo, es que una parte del consumo se ha restringido en 2020. Y esto ha sido así, primero, por obligación, es decir, por mandato de los gobiernos, nos han tenido encerrados en nuestras casas, entonces no hemos podido salir a consumir, salir a viajar, salir a gastar, en definitiva. Después, muchas tiendas han estado cerradas. En otros países no sé cómo habrá sido, pero en España, salvo las actividades esenciales, que eran alimentación, banca, seguros, las que se necesitan para ir tirando, así de claro, salvo esas, todo lo demás ha estado cerrado durante varias semanas. Luego es verdad que ha reabierto, pero hemos tenido aún así aforos limitados, no sé de cuánto, depende también de la actividad, pero primero creo recordar que era del 30%, luego me parece que llegó hasta el 50% y así. Entonces, claro, si la gente no puede gastar, aunque gastes por comercio electrónico, hay servicios sobre todo que no puedes consumir. Y eso es algo que frena la demanda. Luego también ha habido una caída de la producción pues por el mismo motivo. Si hemos tenido las actividades no esenciales cerradas, todas esas fábricas, todos esos centros de trabajo han estado cerrados. Y eso ha ocasionado desempleo y pérdidas empresariales. Y desempleo y pérdidas empresariales significa menos renta disponible para las personas. Y luego además ha habido incertidumbre. Y la incertidumbre lo que ha causado es que la gente ahorrase más, sobre todo frente a imprevistos, es decir, sobre cuestiones generales que pueden ocurrir en cualquier momento, pero que si ocurren ahora sería mucho más grave, por ejemplo, una enfermedad o estar ingresado en un hospital. Eso puede ser un imprevisto que para el que la gente haya ahorrado, y luego para catástrofes, por si la crisis del COVID se recrudecía y empeoraba. Para eso también se ha ahorrado. Claro, la gente no va a gastar, si luego no sabe si va a tener dinero para comer, por ejemplo, ¿vale? Entonces, estos factores de demanda que han significado que la gente se restringiese en su consumo, ¿qué han ocasionado? Pues que la tasa de ahorro se dispare, literalmente. Aquí veis, en el gráfico de la izquierda, en la serie temporal que es así azul, clarito, el eje izquierdo es el cambio, la variación año sobre año de la tasa de ahorro. Y veis que ha llegado a crecer al 3,5%. No es que la tasa de ahorro sea del 3,5%, ¿vale? Es que ha crecido respecto al mismo trimestre del año anterior un 3,5%. Y en Estados Unidos ha sido mucho más brutal, porque estos sí que son datos brutos de tasa de ahorro. Veis cómo llegaba a estar entre el 5 y el 10%, luego incluso por debajo del 5% aquí en la burbuja inmobiliaria, pero lo normal es que estuviese entre el 5 o 7%. Pues ha llegado a disparar, veis aquí, casi hasta el 25%. Casi hasta el 25%, que es quintuplicar incluso el nivel previo. Y eso, claro, ha hecho que haya mucho dinero esperando para salir, pero todavía no estaba listo para ello. Y ahora es lo que ha regresado. El consumo de las personas, de las familias, está regresando con fuerza, incluso en términos reales, es decir, incluso descontando la inflación. Esta gráfica que veis aquí es el consumo personal, los gastos de consumo personal reales, descontado la inflación. Y entre 2015 y enero de 2020, esto ha crecido al 2,5% anual, pero entre 2020 y 2021 ha crecido al 1,8%. No es demasiado distinto. De hecho, aquí podéis trazar imaginariamente la línea esta más o menos recta y veis que quedaría solo un pelín por encima de donde está ahora. Entonces eso significa que el consumo ha regresado a la tendencia previa en la que estaba inmerso. Pero no es homogéneo. Podemos distinguir entre bienes
bienes fugaces, bienes consumibles o no durables, que es aquí la línea verde. Luego bienes durables, bienes duraderos, que es la línea morada. Y servicios. Y claro, aquí lo que veis, esto es desde febrero de 2020, llega hasta agosto creo que era. Lo que veis es que los bienes no durables, que pueden ser por ejemplo los alimentos, más o menos ha estado estable. Aquí es cuando está ya la crisis del COVID, más o menos ha estado estable. Las ventas de los bienes no duraderos, se han hundido primero, pero luego se han recuperado mucho, que son pues coches y cosas así, electrodomésticos también, bienes del hogar. Pero los servicios sí que se han hundido y luego no han recuperado su nivel previo. ¿Por qué pasa esto? Pues porque ha habido un cambio en las pautas de consumo de la gente. Como los servicios implican interacción con otras personas, y debido a las medidas de seguridad esa interacción se ha limitado o es más peligrosa o como queráis verlo, la gente ha dejado de consumir servicios y ha cambiado sus pautas de consumo sobre todo a bienes materiales, tangibles, que se pueden consumir pues sin interacción con otra persona. Ahora bien es decir que los servicios en los últimos meses he visto que se han vuelto a recuperar más o menos a costa de los bienes tangibles. Pero bueno, aún así todavía están por detrás y aún así todavía vemos esa diferencia que beneficia a los bienes tangibles sobre los servicios. ¿Y esto qué ha traído? Pues que cuando se estaba ahorrando a tasas del 25%, los precios han tendido a bajar. Aquí en este gráfico, la línea azul es el CPI, el indicador de inflación, de precios, el real. Y el base es proyectado a futuro desde enero de 2020 a la tasa lineal mensual que estaba teniendo durante los últimos 5 años. Y veis que primero pues ha habido deflación, que ha sido menor de lo que cabría esperar, pero que desde el primer trimestre de 2021 estos precios se han vuelto a disparar. Hemos pasado de deflación, que ha durado muy poquito, pero ha sido deflación al fin y al cabo, a inflación. Esto es excluidos alimentos y energía, que eso luego lo veremos. Pero ese es el riesgo, eso es lo que preocupa a la gente, que hemos superado, hemos roto por arriba la tendencia de crecimiento del nivel de precios que estábamos teniendo desde hace 5 años. ¿Más factores de demanda que han impulsado esto? Pues un incremento de las reformas en el hogar. Claro, la gente se queda confinada en casa, no puede gastar en viajes o en coches o en otras cosas así. ¿Y qué hace? Pues ve su hogar todos los días. Y ve su hogar todos los días más tiempo del normal. Entonces, como fruto del confinamiento, la gente ha tendido a hacer reformas en casa. ¿No? Al final pasa más tiempo en casa, quiere estar más a gusto en casa y por ello pues reforma su casa, la renueva, compra electrodomésticos nuevos, todo eso. ¿Y esto qué ha provocado? Pues un encarecimiento de los materiales de construcción. Por ejemplo, este es el gráfico de la madera. Solo en Estados Unidos, no es el gráfico que podemos encontrar en alguna página así, que es la madera internacional, el precio internacional de la madera, sino que es en Estados Unidos. Y veis como, desde 2015 pues más o menos ha sido plano. Es verdad que aquí en 2018 hubo un pequeño pico, pero luego volvió a los niveles normales. Pero a partir del COVID, ¡pum!, ha tirado para arriba espectacularmente. Se ha duplicado el precio de la madera. Lo mismo ha pasado con el cobre aquí arriba, y este sí es el precio internacional del cobre. Lo mismo, más o menos horizontal, y a partir del COVID se ha disparado. Y esto es el yeso para Estados Unidos. Aquí faltan datos, no sé muy bien por qué, pero lo mismo, precios más o menos normales, estables, y a partir del COVID se ha disparado. Entonces esto ha sido, pues como os digo, porque la gente ha solicitado más reformas. De hecho, si busquáis artículos están diciendo pues que están saturados las empresas que se dedican a ello, que no saben ni siquiera a qué precio podrán hacer las obras, porque no saben
a 6 meses o a 9 meses, que es cuando tienen ya hueco para aceptar el encargo, a qué precio estarán los materiales. Así que fijaos el cuello de botella que está habiendo ahí en esta actividad. Y luego también lo que hemos tenido que sí ha sido un estímulo monetario son los cheques de estímulo. Que esos sí que han sido financiados con nuevos dólares. Es decir, pues Jerome Powell le ha dado a la maquinita de imprimir y Trump primero y luego Biden lo que han hecho es darle dinero a la gente. Esto sí que es un fenómeno monetario, sin ninguna duda. Y ha habido 3 rondas. La primera en abril de 2020, justo después del cierre, justo después de que estallase la crisis, y después en enero de 2021 y en marzo de 2021. E incluso parece, valorando la posibilidad de que haya un cuarto cheque de estímulo. Ahora bien, ha tenido un impacto limitado en los precios. En los precios, digo, de los bienes de la cesta de consumo. ¿Por qué? Porque juegan todos los factores de antes, es decir, la demanda ha estado capada durante bastante tiempo y la gente en casa que tenía dinero, pues ¿qué creéis que ha hecho? De hecho, igual alguno de vosotros también ha participado en ello. Pues invertirlo en bolsa, invertirlo en criptomonedas, invertirlo o especular o jugar, me da lo mismo, y eso ha llevado a que haya inflación de algunos activos. Por ejemplo, pues acciones míticas de estas de crecimiento que luego se han venido más abajo, o criptomonedas, sobre todo criptomonedas pues de dudosa reputación o de dudoso futuro, que después pues han terminado por lo menos desinflándose en parte. Y también tenemos los factores de oferta. Sobre todo, primero, pérdida de productividad. Es decir, es lo que ha pasado con la demanda. Si en los centros de trabajo la gente tiene que mantener distancia de seguridad, tiene que estar con controles de seguridad, todo esto, hay un menor aprovechamiento de las economías de escala. O en un restaurante, si solo puedo poner la mitad de mesas, mis economías de escala, simplemente la luz que estoy pagando o el precio de la alarma o cualquier otro coste fijo se reparte entre menos clientes. Y si se reparte entre menos clientes, yo tengo un mayor coste unitario. Y si tengo un mayor coste unitario, al final soy menos productivo. ¿Vale? Y luego también, muy relacionado con esto, los costes de las nuevas medidas de seguridad. Que si comprar gel, comprar mascarillas, comprar test, luego los confinamientos de algunos trabajadores, hacerles todo el seguimiento, etc. Y parones en la producción, pues debido directamente a los confinamientos y a que los gobiernos hayan mandado en manu militari cerrar pues ciertos lugares de trabajo. Todo eso ha hecho que se pierda productividad. Y lo que decíamos, si pierdes productividad, ofreces o el mismo producto a un precio mayor o menos producto al menor precio. Es decir, es algo que retrae la oferta en un gráfico de oferta y demanda hacia la izquierda. Y esto comenzó incluso antes de la pandemia. De hecho, probablemente el principal factor de oferta, el primero digo cronológicamente, fue el Low Sulfur IMO 2020, que es una política nueva que entró en vigor en enero de 2020 por la que los barcos tenían que reducir sus emisiones de azufre o tenían que usar motores o sistemas de propulsión que emitiesen menos azufre. Esto, sumado a que durante el COVID muchas empresas tipo Maersk y demás han llevado a desguazar muchos barcos, que me parece impresionante, pero tienen su porqué. Por ejemplo, muchos que ya estaban para el arrastre o que no iban a poder adaptarse a esta nueva directiva, se han llevado a desguazar. Y menos barcos significa, pues claro, menos espacio en el que transportar bienes materiales de un país a otro. Ello, sumado al aumento del e-commerce, es decir, a una presión mayor de la demanda sobre bienes del extranjero, que sobre todo imaginaos los que compráis por AliExpress o demás, todo eso viene de China. O casi todo, no todo, pero casi todo viene de China. Más el bloqueo que hemos tenido del canal de Suez, por el buque ese que se quedó encallado, ello ha provocado que los precios de transporte se disparen. Y aquí lo podéis ver de nuevo. Desde el 2016, con base 100, más o menos ha estado estable. Es verdad que en algunas rutas ha subido más, pero a partir de enero
este pico es a partir de enero y después, sobre todo, a partir de la vuelta a la normalidad, el precio del transporte se ha disparado. Otra crisis que hemos tenido es la de semiconductores. Lo habréis visto en algunas noticias seguramente. Semiconductores son microchips usados sobre todo en electrónica de consumo, es decir, videojuegos, televisores y demás, electrodomésticos, lavadoras, lavavajillas, automóviles, minería de criptomonedas, es decir, en cualquier máquina electrónica. Y aquí veis un par de titulares. Primero, la falta de microchips obliga a SEAT de Martorell, es una fábrica de España, a detener la producción este viernes. Se reforzará en septiembre. No sé yo, porque han vuelto a anunciar más cierres. Y luego lavadoras, smartphones, camiones, todo lo que está paralizando la crisis esta de semiconductores. Y claro, es lo mismo. Si tú vuelves a tener que cerrar porque no tienes un input que necesitas para tu producción, al final estás pagando trabajadores, estás pagando alquileres, estás pagando todo eso que luego vas a tener que repercutir de alguna manera en el precio final. Seguimos con factores de oferta, ahora con el precio del trabajo, el precio de los trabajadores. El Pay Them More de Biden, que les dijo a los empresarios, porque le comentaron que no encontraban trabajadores, que tenían récord de vacantes sin cubrir, etc. Y Biden les contestó, Pay Them More, o sea, pagadles más. Y eso es lo que pasa cuando tienes mucha demanda y poca oferta, que al final el precio sube. Y hay un récord histórico de ofertas de trabajo no cubiertas. Este dato es un poco engañoso porque también puede haber un récord histórico de trabajadores en activo. Entonces, pues claro, a más población, más actividad económica, ambas cifras están en récord histórico. Pero aquí en este gráfico lo que he preparado es el número de ofertas de trabajo no cubiertas entre el número de trabajadores que están trabajando. Y veis cómo efectivamente todavía se mantiene ese récord histórico. Normalmente estaba en torno al 3%, desde 2014 ha subido al 4 o 5%, la crisis del coronavirus lo ha vuelto a tirar de ello, pero después se ha disparado hasta más del 6%. Es decir, el 6% de todos los trabajadores en activo, hay ese número de ofertas vacantes que no son capaces de cubrirse. Entonces, esto es lo mismo. Tienes un factor productivo que te es más caro o que no lo encuentras directamente, lo tendrás que pagar a un precio mayor o tendrás que sustituir trabajo por capital o algo así. Y eso es un factor de oferta, insisto, negativo que puede disminuir la producción y la productividad de las empresas. Y a su vez, esto va de la mano con lo otro, es que el desempleo está en niveles muy bajos. Es cierto que no tan bajos como antes de la crisis, pero es que hay que tener en cuenta que antes de la crisis creo que eran los niveles más bajos de desempleo en los últimos 50 años de Estados Unidos, ¿vale? Y ahora el dato está en 5,4%, si no recuerdo mal. 5,4% en julio de 2021. Y antes de la crisis, sí, estaba en el 3-4%, pero ahora mismo está en niveles de 2015. Y en 2015 las cosas iban bien. Y por eso, precisamente, la Fed ha dicho que, bueno, ya va siendo hora de retirar estímulos porque el desempleo, más o menos, aunque no está en los niveles ultra bajos de hace 2 años, más o menos sí que se empieza a recuperar. Y otra cuestión en el índice de precios al consumo es que hay que diferenciar entre el índice total, que es la línea azul que veis aquí, y el índice rojo, que es lo mismo que el anterior, pero sin la comida, sin los alimentos y sin la energía. ¿Y qué veis en el gráfico? Pues que el índice azul siempre es más volátil que el rojo, porque estos bienes, alimentos y energía, se considera que son los más volátiles de todos en cuanto a precio, y por eso muchas veces se excluyen y se denomina inflación subyacente a la inflación sin alimentos y sin energía. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que ambos se han disparado, sí, pero con alimentos y energía se ha disparado bastante más. De hecho, sin alimentos es el 4,2% que hemos visto al principio de la presentación, pero teniendo en cuenta alimentos y energía, creo que era el 5,3%, ¿vale? Julio de 2021.
¿Y por qué esto es así? Pues sobre todo por la energía. Luego lo vamos a ver más, pero la energía está más cara por ambos factores, por factores de oferta y factores de demanda. Entre los factores de oferta está sobre todo la menor producción de la OPEP. La OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Es un cártel, ¿vale? Es como el cártel de la droga que controla la droga. Pero esto es el cártel del petróleo, aunque es legal. Y ahí tienes a la mayoría de países que producen petróleo. Estados Unidos no está, Noruega no está, pero están los países árabes, países africanos como Nigeria, y esos son los que cortan el bacalao porque son los que más petróleo producen. Es decir, luego Estados Unidos va siguiéndoles en precio, pero estos son los que determinan indirectamente el precio del petróleo a nivel mundial. Y aquí podéis ver, ya desde 2019 o 18 incluso, cómo la producción, los millones de barriles por día, se empezó a recortar. Se empezó a recortar y aquí la línea dorada, la línea marrón, que es el precio, el porcentaje de cambio del precio sobre el año anterior, aquí claro, durante la crisis llegó a ser del menos 50%. De hecho, ya sabéis que los futuros del petróleo llegaron a cotizar en negativo para el año pasado. Pero en cuanto la economía se reabrió, ¡pum!, se dispararon otra vez. Y con la producción todavía contrayéndose. Y, de hecho, el segundo gráfico son los inventarios de petróleo. Inventarios de petróleo que lo mismo, durante 2019 y 2020 se acumularon porque había exceso de oferta, pero después podéis ver aquí que la liquidación, entre comillas, o la desacumulación de barriles de petróleo ha tenido su mínimo histórico. Mínimo histórico el segundo trimestre de 2021. ¿Vale? Eso como factores de oferta. Y como factores de demanda es la vuelta a la normalidad. Ahora mismo pues vuelve a haber vuelos, vuelve a haber... logística siempre ha habido, pero vuelve a haber viajes en coche, vuelve a haber viajes en autobús, vuelve a haber todo el tipo de actividades que requieren energía y sobre todo petróleo. Vale, estos han sido los factores de demanda y de oferta. Pero claro, el CPI, el índice de precios al consumo, no es homogéneo. Tiene muchos bienes, tiene cientos de bienes. Entonces hay que distinguir también lo que sube y lo que no sube. O lo que más sube y lo que menos sube. Y lo que más subía a julio de 2021 era la gasolina, casi un 42% respecto al mismo mes del año anterior. Coches y camiones usados, casi un 42% también. El fuel, 39%, gas natural, 19%, y billetes de avión, 19% también. Claro, todo esto es o energía o bienes de segunda mano, pero que son bienes no duraderos de segunda mano, que son camiones y coches usados, y billetes de avión, que al fin y al cabo es también un sector que tiene esa tasa de inflación porque el año pasado no había habido turismo apenas. Entonces es normal, entre comillas, que eso aumente. Los combustibles y los billetes de avión, ya os digo que es que habían caído muchísimo en 2020 su precio, precisamente por eso, porque no eran necesarios. Nadie los consumía. Y eso, pues, una bajada brutal de la demanda sí que causa deflación en esas partidas. Esto podría ser un rebote a la normalidad, de momento. O sea, no hay razones para pensar que sea algo mucho más allá de un rebote. Es explicable, ya os digo, este aumento de precio. Ahora bien, los coches y camiones usados sí que llevan tiempo encareciéndose. Y eso sí que puede entrar en conjugación con la crisis de los microchips o la crisis de trabajadores. Porque claro, si se juntan el hambre y las ganas de comer, aquí sí que se puede comenzar a ver inflación, aunque sea por coches y camiones usados, pero que luego se extienda al resto de la economía. Entonces, ahora, ¿qué escenario tenemos? Pues los cheques de estímulo que se han seguido dando, ya os digo, en abril de 2020 fue el primero, que fue esta tasa de ahorro, o esta de aquí, y después en enero, que es justo este pico, y en marzo, que es justo este otro pico. Ya veis, esto es la tasa de ahorro, que después se ha vuelto a ahorrar, o se ha ahorrado la mayoría del dinero que se ha destinado al cheque de ahorro.
O sea, el cheque de estímulo, perdón. Es decir, no ha habido ningún estímulo. Se ha dedicado al ahorro y a pagar deudas en segundo plano. Pero el consumo ha sido residual. Sobre todo, ese dinero se ha atesorado por la gente. La cuestión está, cuando deje de atesorarse y se pase a gastar ese dinero, ¿qué es lo que va a pasar? Porque claro, digamos que esa impresión de dinero nuevo ha sido autofrustrante. No se ha llevado a la economía real, por lo menos el segundo y el tercero. No se han llevado a la economía real y por lo tanto la inflación ha estado más controlada de lo que hubiese estado si hubiese entrado toda esa inyección monetaria que se ha preparado. La cuestión es qué pasará después. Y otra cosa que me he fijado que ha ocurrido es el credit gap. El credit gap es la desviación del ratio crédito sobre PIB sobre su propia tendencia, ¿vale? Esto se hace con herramientas estadísticas. Pues alguno lo conoce, el filtro de Hodrick-Prescott. No os preocupéis por eso, es la desviación sobre su tendencia. Y vemos aquí que se ha disparado otra vez. ¿Cuándo ha estado disparado antes? Pues en los años 80, antes de la crisis esta, de los 90, y sobre todo en la burbuja inmobiliaria. Fijaos aquí, año 2008, estalla la burbuja inmobiliaria, nadie quiere endeudarse para comprar casas, nadie quiere endeudarse para construir casas, y el crédito se desploma y la gente se ha estado desapalancando todos estos años, toda esta década. Ahora ha vuelto a resurgir con fuerza. Veremos lo que pasa con esto, que no hay que perderlo de vista. Y además, también hay que tener en cuenta 3 riesgos: la espiral precios-salarios, la menor demanda de dinero y la pérdida de independencia de la Reserva Federal. La espiral precios-salarios es sencilla de entender. Yo soy un trabajador, o somos unos trabajadores, los precios empiezan a subir, pedimos a nuestro sindicato o negociamos el convenio como la ley mande y tenemos en cuenta esa inflación que está habiendo. Claro, y la tenemos en cuenta como si fuese algo estructural, porque ya esperamos que esa inflación no sea transitoria, sino que esté para quedarse. O no queremos ser los únicos tontos que se queden sin la subida de salarios. O tenemos miedo de que sea transitoria, de que no sea transitoria, aunque no estemos seguros. Y queremos convencer a los empresarios para que nos paguen más, como si no fuese transitoria. Pues esa inclusión en sus expectativas de estos niveles mayores de inflación puede hacer que demanden mayores salarios. Pero el empresario, a su vez, al pagar mayores salarios, puede decir, muy bien, pues lo repercuto sobre los precios, sobre todo si tiene poder de precio o si no tiene otra vía, o sea, si tiene los márgenes muy estrechos y no puede absorberlo él, el mayor coste de salarios. O si él mismo también tiene miedo de que la inflación no sea transitoria, sino que sea permanente. Entonces, sube los precios. Y como los precios vuelven a subir, los salarios volverán a subir, porque los trabajadores volverán a revisar sus expectativas. Volverán a ver los datos, verán que la inflación ha aumentado y volverán a pedir subir sus salarios. Y esto volverá a hacer que el empresario suba los precios. Y así, en una espiral, no infinita, pero vamos, que te arrastra, al final arrastra la economía, y eso puede ser una espiral precios-salarios que dé lugar a inflación. Otro punto es la menor demanda de dinero. Claro, durante esta década, desde la gran recesión hasta el COVID, los bancos centrales han estado con una política monetaria expansiva ultra laxa. Las facilidades de crédito y de liquidez han sido brutales, pero no ha habido mucha inflación. ¿Y por qué? Pues porque el aumento de la oferta monetaria ha sido compensada en parte, en gran medida, por un crecimiento también de la demanda de dinero. Es decir, ha habido una mayor oferta de dinero, pero también ha habido una mayor demanda de dinero. Entonces eso ha causado que los precios de los bienes más o menos se quedasen estables. En 2020, lo que ha pasado es que la M2, que es un agregado monetario, ha crecido un 25%. Entonces, la demanda de dinero tiene que crecer para volver a absorber esa inyección monetaria, ese boom de la oferta monetaria, y si no lo hace o incluso si disminuye, esa oferta monetaria sí que no tendrá respaldo en demanda y sí que causará que los precios que los precios aumenten, que el precio del dinero disminuya y que por tanto los precios de los bienes reales y financieros aumenten.
Y por último, la pérdida de la independencia de la Fed. Janet Yellen fue expresidente de la Fed por Obama y ahora es secretaria del Tesoro. Es secretaria del Tesoro en la administración de Biden, que también fue vicepresidente de Obama y ahora es presidente. Entonces, ese conchaveo, que a mí no me gusta nada, quizás Jerome Powell, como es republicano, lo pueda un poco frenar. Pero cuando Biden recomiende o postule a un candidato para que ocupe la presidencia de la Reserva Federal, ya veremos a ver lo que pasa, porque si la Reserva Federal subordina la política monetaria a las necesidades que tenga el gobierno de Estados Unidos, en vez de ser tan independiente como era ahora, pues eso puede causar que se pierda la confianza en la Reserva Federal. Y si se pierde la confianza en la Reserva Federal, pues ocurrirá lo anterior: espiral precios-salarios y menor demanda de dinero. Y además, como punto preocupante de esto, es que las palomas, que son los gestores monetarios más laxos o más blandengues con la inflación, están ganando terreno frente a los halcones, que son los más duros. Han ganado terreno, de hecho, durante la última década. Ahora, en el Banco Central Europeo tenemos a una francesa y a un español. Y antes teníamos a un italiano, por lo menos. De hecho, la cuestión era que incluso se podía tener a un alemán, pero al final ha ocupado ese puesto una francesa, que los franceses tienden a ser más palomas que halcones, y los españoles también. Esto ha pasado en Estados Unidos, ya digo, y en Europa. Así que, ¿cuál es mi opinión? Pues yo creo que muchos cuellos de botella, a pesar de lo que hemos visto, parecen transitorios. Las reformas está claro que van a cesar, el transporte de los barcos, pues bueno, costará adaptarse, sí que puede ser ligeramente permanente, pero a medida que haya más barcos e incluso aviones, o a medida que se sustituya incluso por medios de transporte terrestres, vehículos eléctricos, tenderá a desaparecer. Los chips es lo mismo, también tenderán a desaparecer a medida que la producción logre adaptarse otra vez a las necesidades de la demanda. Los trabajadores no lo tengo tan claro, dependerá ya de cosas y quizás más difíciles de pronosticar, como puede ser, por ejemplo, una oleada de inmigración. Una oleada de inmigración ahora lo que haría sería rebajar los salarios de los trabajadores, porque aumentaría la oferta laboral y cubriría muchas de esas vacantes que ahora están ociosas. Pero algunos de ellos se podrían enquistar, como pasó con el petróleo en los años desde 2002 hasta 2008. El petróleo, ya sabéis que empezó a dispararse como loco, precisamente por eso, por la actividad burbujística que estaba habiendo. E incluso algunos cuellos de botella podrían ser autoinducidos, por ejemplo la energía limpia. Es decir, si ahora los políticos quieren energía limpia para todo, no se puede usar petróleo, no se puede usar gas, no se puede usar carbón, no se puede usar ninguna energía contaminante, aunque sea mínimamente contaminante, tendremos un cuello de botella en el sector de la energía, porque no hay energía para abastecer a tanta demanda. Y eso es algo que al fin y al cabo depende de los políticos. Pero pienso que no tiene por qué haber una inflación galopante o generalizada si estos políticos no lo quieren, es decir, si no ponen ningún palo en las ruedas de la economía, y además si los bancos centrales están dispuestos a controlar las políticas monetarias expansivas que han iniciado. Por ejemplo, ya he dicho antes que la Reserva Federal ha anunciado el tapering, es decir, ha anunciado que empezará a comprar menos bonos a finales de este año, antes de lo esperado incluso. Entonces, bueno, yo creo que por esa vía parece que están actuando bastante razonablemente y que ya digo que esto no tiene por qué ser un riesgo grande de inflación, de que los agentes tiren sus dólares y empiecen a demandar otra cosa. Y también dependerá de los ahorros acumulados que ha habido con los nuevos estímulos, de si habrá nuevos estímulos o no, porque claro, si todo ese dinero entra en la economía, entra en bienes de consumo, sí que podremos tener inflación, aunque sea un pico. Y que ese pico sea permanente o transitorio ya dependerá de cómo cale la espiral precios-salarios o incluso la demanda de dólares, pero la demanda de dólares yo creo que depende más de la actuación de la Fed que de los picos de inflación en el consumo. Ahora bien, durante la burbuja inmobiliaria de principios del siglo XXI,
la inflación se contuvo también. ¿Pero por qué se contuvo? Porque el crédito se dirigió a un sector no recogido por los índices. Es decir, el CPI, por ejemplo, incluye alquiler, pero no incluye la compra de vivienda nueva. Y es precisamente ahí donde se dirigió el dinero y el crédito que se estaba creando, al sector inmobiliario. Entonces, con el gráfico que hemos visto del credit gap, que es este, que se ha vuelto a disparar, yo lo que temo, o lo que considero un riesgo mayor que el simple hecho de que la inflación repunte, es que se esté inflando una nueva burbuja. Posiblemente, por ejemplo, los bonos. Bueno, los bonos ya lleva habiendo una burbuja 10 años. Está claro porque los tipos están en negativo y eso a nivel económico no tiene sentido. Pero que se infle una nueva burbuja en otros sectores. Inmobiliario, infraestructuras, obra civil, todo esto, que además ahora con el plan de infraestructuras de Biden, pues también habría que tenerlo en cuenta. Como veis, son muchos factores los que confluyen en la economía. Pero yo creo que el riesgo es este. Si hay inflación, será una inflación moderada. No creo que llegue a ser inflación galopante, sería muy difícil. Pero el mayor riesgo es eso, inflar una nueva burbuja que desemboque en una nueva crisis. Y hasta aquí el vídeo. Gracias por verlo. Suscríbete, dale like y compártelo para que cada vez más gente forme parte de este canal. Muchas gracias.